Arratsaldeon, buenas tardes. Señorías, comenzamos esta sesión de trabajo con la presencia de la plataforma no línea de alta tensión, autopista Elestri-Coriquex, que vienen para dar su opinión, bueno, pues sobre los proyectos que hay en marcha. Y perdona un momento, les podré decir que la convocatoria o que la comparecencia había sido solicitada por Bildu y Aralar Navai, con lo cual a partir de presentarlos están con nosotros Pedro Azparren, Inmaculada Hermoso, Alberto Frías, y a partir de este momento el señor Rubio. Bueno, primero agradecer su presencia, luego agradeceremos su información. Señor Rubio tiene la palabra. Sí, pues los grupos que hemos solicitado esta sesión de trabajo conocíamos por la prensa la inquietud que estaba surgiendo a nivel social por los ayuntamientos y los concejos que atraviesa esta línea de alta tensión. Sabíamos que se está tramitando por parte de Red Eléctrica Española, y bueno, haciéndonos eco de la llamada que se nos hace desde uno de los pueblos, desde Ororbia en concreto y de la Cendea de Olza, queríamos escuchar a ver en qué punto se encuentra la tramitación. Queríamos escuchar las opiniones y las inquietudes de los vecinos que se van a ver afectados por esta línea, y queríamos pues escuchar a ver qué podemos hacer desde este Parlamento, y por una vez más desde este Parlamento a ver si conseguimos una mayoría que logre pues paralizar o impedir que esta gran infraestructura se lleve adelante. Es por lo que les solicito que nos den sus explicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues a partir de este momento, no sé quién de ustedes va a tomar la palabra. Pues tienen ya ustedes la palabra. Arratsaldeon, mila esker etortxagatik. Buenas tardes, gracias por vuestra asistencia. Primero, las tres personas que hemos acudido hoy a esta comparecencia en la Comisión de Fomento venimos en representación, como bien ha dicho el sustituto del presidente, de la plataforma contra la línea de alta tensión Itxaso de Castillo. Pues hemos venido el alcalde de la Cendea de Olza, Pedro Azparren, la alcaldesa de Di Castillo, Inma Hermoso, y yo mismo, Alberto Frías, que soy el asesor técnico de esta plataforma y del anterior proyecto, si conocéis, de línea que en su día atravesaba Araba y iba a juntarse en mi pueblo, en Gasteiz. Dicho esto, la documentación que os hemos repartido para hacer más fácil el seguimiento de la intervención tiene que ver, la carpeta, a modo de carpeta para ahorrar, no es algo más, pues es la revista que sacamos con motivo de un manifiesto suscrito por 247 grupos sociales, todos ellos de los pueblos afectados, y 247 cargos electos, cuyo manifiesto y cuya lista tenéis la documentación que no va agrapada, es exactamente el manifiesto, y el cargo de los 247 cargos electos. Porque este número de 247 no es gratuito, buscamos 247 grupos sociales que apoyasen este manifiesto y 247 cargos electos, porque es el número de torretas que vienen previstas en el proyecto. De ahí ese número de 247, que para nosotros no es mágico, sino perverso. Dicho esto, en la documentación entregada, para hacer más fácil el seguimiento de la intervención, lo que hay es un resumen muy escueto de la alegación técnica que presentamos en su momento, el pasado mes de julio del año 2013 ya, en nombre de los pueblos, y tanto de ayuntamientos como de concejos afectados, que luego veremos. Y es un resumen sencillo porque, claro, la alegación constaba de más allá de 500 folios y no parecía procedente en estos momentos entregar una documentación de ese tipo. En cualquier caso, todos los documentos técnicos
que quieran para profundizar en el tema están tanto en el blog, es muy fácil poner no línea de alta tensión, como nos los pueden solicitar al acabar y tienen el resto de informes técnicos, las instituciones que han participado, etcétera. En cualquier caso vamos a hacer una intervención en dos partes. La primera intervención respecto al recorrido que ha llevado en esta última época el proyecto, que va a correr a cargo de Pedro Asparren, alcalde de la Cendea de Olza, y después también en lo relativo a la subestación de Di Castillo de Inma Hermoso, alcaldesa de Di Castillo, y luego yo los aspectos técnicos, sobre todo sobre la justificación o necesidad de la línea, en qué momento administrativo se encuentra el procedimiento, pues intentaré aclarar lo que en nuestro caso pensamos. Muy escaro. Arracha León, buenas tardes. Soy Pedro Asparren, alcalde de la Cendea de Olza, Olcha Cendea, cuyo ayuntamiento forma parte de la plataforma No Línea de Alta Tensión Autopista Electricoric ES. Esta plataforma surgió como oposición al proyecto de línea de alta tensión entre Tafalla, Di Castillo y Chaso, que Red Eléctrica Española S.A. presentó en agosto de 2011. Esta línea viene a sustituir la línea Vitoria-Gasteiz-Castellón-Muruarte, que fue desechada, según recoge el Boletín Oficial del Estado del 12 de noviembre de 2010, por su afección al medio ambiente y la oposición social. Pues bien, esta oposición social es todavía mayor en el caso del actual proyecto. Transcurridos más de 3 años en los que la oposición al proyecto no ha hecho sino crecer, quienes pedimos su retirada no venimos con las manos vacías. Inicialmente, 220 ayuntamientos y concejos de diversos signo político, potencialmente afectados, aprobaron mociones de rechazo a este proyecto por considerarlo lesivo para la naturaleza, medio ambiente y el desarrollo socioeconómico, y nocivo para la salud de los habitantes de nuestros pueblos. El 17 de diciembre de 2011, una asamblea en Berriozar de 470 cargos electos demandaba de los gobiernos central y autonómicos la retirada del proyecto, haciéndose eco de las mociones aprobadas. Un año después se presentaba la declaración de Altsasu, suscrita por 417 personas conocidas por su trabajo en el ámbito de la salud, la cultura, la educación o el deporte, donde se manifestaba que el compromiso con el futuro de nuestros pueblos y el derecho a vivir dignamente en ellos frente a proyectos como esta línea de alta tensión, y se advierte de que no se trata de condenar a unas zonas en beneficio de otras. Se trata de hipotecar las expectativas sobre el territorio de la mayoría, a cambio del lucro de las empresas que poseen el monopolio eléctrico, así como la retirada inmediata y definitiva del proyecto de línea de alta tensión, porque de esta manera se respetaría la voluntad popular mayoritaria. El 15 de mayo de 2013, tras el anuncio del Gobierno central de la suspensión de las nuevas infraestructuras de transporte eléctrico, al no cumplirse las perspectivas económicas y las previsiones de demanda eléctrica, 174 alcaldes piden la paralización del proyecto de línea de alta tensión y su no sometimiento a exposición pública hasta que no se apruebe la nueva planificación eléctrica. El Ministerio de Industria y Energía hace caso omiso a esta petición y responde el 31 de mayo con la publicación en los boletines oficiales de Guipúzcoa y Navarra del anuncio de exposición pública del proyecto, dando un mes de plazo para presentar alegaciones. La respuesta es inmediata y las asambleas de vecinos de 40 pueblos afectados convocan consultas populares el 16 de julio, con una respuesta ejemplar. Se consigue la participación del 63% del censo. Un 99,32% de los votantes votan en contra del proyecto. El colofón de la oposición a este proyecto tiene lugar el 19 de julio con la presentación en las delegaciones del Gobierno central en Navarra y Guipúzcoa de 14.000 alegaciones. Una respuesta masiva suscrita además por vecinos, ayuntamientos, concejos y asociaciones de todo tipo. Alegaciones y razones que siguen sin ser respondidas. El 30 de marzo de 2014, una gran cadena humana de 247 eslabones unió los 127 kilómetros entre Chaso y Di Castillo, dando inicio a la campaña Compromiso Lurquide, por la que 247 asociaciones de todo tipo se comprometieron a defender la tierra en cada uno de los emplazamientos donde está prevista la instalación de las torretas. Una gran red ciudadana ampliamente representativa de la pluralidad del tejido social, que demanda instrumentos de participación reales y vías para la resolución de conflictos, mientras se pregunta, ¿qué más podemos hacer para que se respete la voluntad popular mayoritaria? Frente a este rechazo unánime de ayuntamientos, concejos y de la ciudadanía, el Ministerio de Industria y Energía ha seguido adelante con la tramitación del proyecto y el Gobierno foral sigue sin dar respuesta a las reivindicaciones de la ciudadanía, que deberían defender y representar.
Esta plataforma ha defendido desde su creación que el verdadero motivo del proyecto no tiene que ver en ningún caso con las necesidades de suministro de las zonas que atraviesa, sino con la necesidad de una autopista eléctrica para exportar los excedentes de la potencia instalada en la península, que duplica el pico de mayor demanda eléctrica. Desgraciadamente, el tiempo nos ha dado la razón. Muy bien, pues señora Inmaculada Hermoso tiene la palabra, ¿eh? Buenas tardes. El pasado mes de diciembre se hizo público el documento inicial, Planificación Energética, Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020. El escenario que plantea el documento es claro: repotenciación de las actuales líneas de 220 y la nueva línea Itxaso de Castillo 400, para un escenario de elevado programa, exportador con Francia. La subestación de Castillo, que posibilitaría el suministro de Tierra Estella con 220, actuación esgrimida por el Gobierno de Navarra como argumento para justificar el proyecto Itxaso de Castillo, queda apartada. Con todo ello, nos lo vendían con la necesidad de 66.000 kilovatios, cosa que nos lo ponen de 220.000. Y Di Castillo está en contra de todo esto. La subestación el Ayuntamiento se ha opuesto rotundamente, tanto este como el anterior, en contra de la subestación y no necesaria a ella. Bien, continuamos. Pues muy bien. Yo, antes de entrar en el aspecto técnico de esta plataforma que queríamos socializar en esta comisión, pediría que se pensase un momento en la documentación dada sobre qué ha conseguido que todos los ayuntamientos y concejos afectados en el primer momento, que como bien sabéis, al principio hay varios, porque es obligatorio por ley, hay varios pasillos por los que podría pasar esta línea de alta tensión. Por eso os encontraréis con que hay 220 ayuntamientos y concejos. Obviamente ahora el proyecto en sí pues afecta exclusivamente por donde pasaría, como veremos ahora en el desarrollo. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es qué hace que 220 ayuntamientos y concejos, de ellos todos menos aproximadamente 161, aproximadamente no, 161 son de Navarra, el otro 40 serían de la parte guipuzcoana afectada, hace que de todos los colores políticos se apoyen a un proyecto que el Gobierno de Navarra, primero, no ha tenido a bien reunirnos durante 2 años que pedimos, en nombre de esa representación democrática a nivel local que nos otorga, no ha tenido a bien reunirse con esa representación, lo cual nos parece cuando menos una falta, en cualquier caso, de deferencia respecto a la representatividad local. Segundo, haciendo hincapié en esta pluralidad, creemos que no solo hay un aspecto democrático de defensa de la mayoría de los intereses de la población navarra, en este caso, porque hablando de un proyecto de 127 kilómetros, pues se atraviesan amplias zonas. Por eso os agradecería que cualquiera de los casos, cuando nos perdamos el aspecto técnico, pues para eso básicamente la revista que os traíamos, pues viene el mapa del recorrido que se ha planteado del proyecto y algunas de sus afecciones a grosso modo, ¿no? En este sentido, no solo nos planteamos un problema de déficit democrático respecto de la representatividad de la administración local, o de su abandono en este caso, sino que nos encontramos ante un problema de debate técnico profundo, y tampoco hemos podido soslayar este debate técnico. Primero, porque nos encontramos con que, y empezamos por el final, hace escasamente 2 meses, en diciembre, a principios, el Ministerio de Industria y Energía hizo pública la Planificación Eléctrica 2015-2020, que recogía 3 intentos abortados de planificaciones eléctricas sucesivas por mal concepto del desarrollo económico que se iba a realizar durante aquellos años, y nos encontramos con una situación en la que las posibilidades de participar en ese proceso para plantear cuáles son las necesidades básicas o no de nuevas infraestructuras solo se plantea a las comunidades autónomas y en este caso a la Comunidad Foral de Navarra, pero en ningún caso a las entidades locales. Este es el motivo central de nuestra presencia hoy en esta comparecencia, en esta comisión de fomento. Decir que la indefensión se inicia ya cuando se presenta el proyecto en el año 2011, cuando llega a los ayuntamientos el 4 de agosto. Si uno hace el recorrido, que veis ahí muy bien y conocéis perfectamente el territorio foral, me imagino, de los ayuntamientos, estamos hablando de ayuntamientos pequeños, la mayoría, como estos 2 alcaldes que vienen hoy representando esta plataforma de candidaturas independientes, con escasas posibilidades técnicas y cuyos secretarios la mayoría estaban de vacaciones, con lo cual era imposible, es decir, se nos cuela un proyecto por la
puerta de atrás con premeditación y alevosía, por no decir nocturnidad. Entonces se plantea en agosto, si no había nada que ocultar, no parece el mejor mes para facilitar la participación pública de un proyecto que va a condicionar el futuro, el desarrollo y las previsiones de futuro que justamente se habían planteado desde las diferentes comisiones y de las diferentes leyes de este propio Parlamento Foral para los próximos años. Como veremos, que choca con todo el planeamiento municipal. Es decir, llega un planeamiento que no tiene en cuenta los planeamientos previos, ni municipales, ni la ordenación del territorio, POT, etcétera, etcétera, y nos encontramos con una situación de este tipo máxime cuando el 2010 el Boletín Oficial del Estado, y remarco, el Boletín Oficial del Estado en noviembre, como ha recordado Pedro, plantea que se desecha el proyecto de línea de alta tensión, en este caso el que se acercaba a través de la montaña alavesa hasta las inmediaciones de Vitoria-Gasteiz, por su impacto ambiental y por la oposición social al proyecto. Estamos en condiciones de afirmar que este impacto ambiental es cuando mínimo tan grande como aquel, si no superior, y la oposición social al proyecto, solo deciros que en su día conseguimos reunir, porque fui asesor de aquella plataforma, 5.000 alegaciones, y esta vez hay 14.000 alegaciones en manos del Ministerio de Industria que todavía no han sido respondidas. Cuando menos esto da idea de la magnitud de la respuesta que se está dando a este proyecto y del escaso eco que está teniendo, desgraciadamente, en algunas de las instituciones que hay en la Comunidad Foral Navarra. Dicho esto, el primer tema de debate que nos planteamos desde el principio no era a sensu contrario, es decir, cuál es el impacto de una infraestructura de 127 kilómetros, 400.000 voltios, 18 cables y torretas de hasta 85 metros de altura. Y rogaría el esfuerzo de que alguien visualizase que son 85 metros de altura. Si cogemos la estatua que tenemos ahí enfrente, estamos hablando de más de 3 veces eso, unos pies de esta magnitud. Y las zonas que atraviesa en concreto, algunas de ellas cuyos planes estratégicos iban todos dedicados al impulso del turismo, para lo cual esto va a ser una auténtica línea roja de no paso y chocar con todas sus expectativas de desarrollo, como asimismo lo hicieron constar en sus informes las agencias de desarrollo y turísticas tanto de la zona media como de Tierra Estella en su momento. Dicho esto, uno de los temas fundamentales y que parece que era uno de los temas de debate era la justificación de este proyecto, es decir, hay que sacrificar alguna zona en beneficio de la colectividad. Y aquí es donde entran nuestras tremendas dudas y si tenéis a bien ojear en la documentación, la primera parte, que es prácticamente la parte comprensiva de lo que se ha entregado, de ese resumen de la alegación, es las dudas sobre la justificación del proyecto. Es decir, este proyecto deriva, como os decía, de uno que se planteó en el año 2008. En los últimos datos económicos que aparecen reflejados son en el 2008. Se hablaba de un crecimiento potencial de la economía entre el 2 y el 3% del PIB anual. Nos hemos encontrado, y no me voy a extender en esto, en una recesión absoluta, de tal forma que la desviación entre la justificación por las crecientes demandas de suministro y las demandas de instalación de nueva potencia han decaído por completo, todas ellas. Si a eso sumamos la actual situación de inseguridad absoluta del marco jurídico respecto a las retribuciones en el campo eléctrico, es decir, la desaparición de las primas a las renovables en buena parte y la paralización de facto de todos los proyectos eólicos, por ejemplo, nos encontramos en una situación que en absoluto tiene que ver con la que en principio debería justificar una planificación de una infraestructura que tiene un impacto económico y sobre el desarrollo de las zonas que atraviesa brutales. Luego veremos entonces a qué atiende esta planificación. Hablaba, como veis ahí, el SIGA, bueno, este es el estudio de impacto ambiental, es decir, del proyecto, pero claro, ya sin entrar en los datos generales a nivel estatal, hablamos de que el balance energético de Navarra, pues los últimos datos de los que disponíamos, pues bueno, en 10 años ha disminuido el 8,29%, es decir, no solo se ha incrementado, sino que ha disminuido, es decir, que hay una desviación de 17%, en el sentido inverso, obviamente, no en el de crecimiento, con lo cual parece que decaía. De los estudios que es obligatorio que se plantean en el SIA, de dónde salen esas demandas eléctricas, vamos a hablar más detalladamente, y espero, no detalladamente porque no acabaríamos nunca, pero sí con alguna atención, porque hablaba prácticamente de dos temas: la evacuación del régimen ordinario y luego del régimen especial. Como sabéis, los de régimen especial son lo que tendría que ver con las renovables, para entenderlo rápidamente, en el caso de Navarra fundamentalmente con la repotenciación de su parque eólico, y las de régimen ordinario en este caso tendrían que ver con las térmicas, y no hay que extenderse mucho, obviamente son las de Castejón porque no hay ninguna más. Respecto de las posibilidades de esas térmicas, vienen ahí recogidos algunos datos, creo que bastante esclarecedores. Habla el proyecto de conjunto de 4 tipos de generación de ciclo combinado, es decir, se han reproducido por ósmosis
O sea, es tan absolutamente bárbaro que se justifique una infraestructura de este tipo que condiciona el futuro desarrollo de buena parte del territorio de esta comunidad foral y ni siquiera se acierta en el número de módulos de ciclo combinado que hay. Esto da una seriedad de cómo se ha hecho este estudio de impacto ambiental y de qué estudios se han realizado. Hablar de... y nos remitimos a las palabras de Iberdrola cuando intentó plantearlo con el cuarto. Y dice, y os hemos puesto los datos de donde está extraído para que no haya ninguna equivocación y entrecomillado. Los directivos de la eléctrica en 2008 dicen: hablar de ampliación es una tontería. Se están tramitando los permisos para un segundo grupo porque una buena localización es oro, pero no tenemos ninguna intención de construir una segunda planta. Está bastante claro de cómo está. Si vemos los informes anuales de Red Eléctrica de España, estamos hablando de que estos ciclos combinados en los 2 últimos años prácticamente no se han puesto en funcionamiento más que por motivos de mantenimiento. Es más, se ha solicitado su desmantelamiento por parte de las empresas propietarias porque no existe demanda. Ese es el escenario actual, no el que planteaba el proyecto que justificaba esta infraestructura. Dicho esto, también se trataba de unir en su día un nuevo proyecto de este tipo que estaba en Lantarón, en este caso en Álava, a través de esta línea, y el mismo Gas Natural Fenosa, nada sospechoso de veleidades antieléctricas o ecológicas o de ningún tipo, decía textualmente: el actual entorno energético y económico hacen inviable continuar. No pueden justificarse nuevas inversiones en ciclos combinados en España a corto y medio plazo. Yo creo que es bastante claro, creo que lo deja bastante claro hasta las propias operadoras eléctricas que lo suscitaron en su momento. Es decir, en estos momentos la apuesta que se hizo megalómana de plantearse crecimientos, y nosotros le llamamos la burbuja eléctrica, ¿no? Sobre esa burbuja eléctrica ya hemos conocido todos los efectos de la burbuja inmobiliaria, pero es que esa burbuja eléctrica se ha hecho en buena parte con presupuestos públicos, es decir, con las partidas públicas y subvencionados. Y claro, toda esa megalomanía ahora algo habrá que hacer con ella, como veremos luego. Por el otro lado, el otro tema de gran debate era que había la repotenciación de los parques eólicos. Bueno, nos encontramos, y conocerán ustedes mejor que nosotros y nosotras, el tercer plan energético en Navarra, Horizonte 2020, que ya dice él mismo que su contenido no es vinculante ni siquiera para la propia administración pública que la aprueba, y respecto a la repotenciación de los parques eólicos, que es algo que ha sido aducido por el responsable para la zona norte de Red Eléctrica de España durante los últimos años, invariable y machaconamente, que este era el objetivo, que si no, no se podía exportar el excedente de la energía eólica, y lo ha repetido. A mí me suena, recuerdan ustedes, el responsable de propaganda de la Alemania nazi, un tal Goebbels, que decía que una mentira dicha el suficiente número de veces se convierte en la mayor verdad. Pues este señor parece un adelantado alumno de Goebbels, porque ha mentido sucesivas veces, como podemos comprobar a través de la prensa, pero aquí parece que todo es gratis y alguien le da enormes portadas para que siga mintiendo. A día de hoy, dice ese propio plan al que se acogió el señor Urquijo, porque de él estoy hablando, no se recogen las condiciones para el inicio de la repotenciación. No obstante, a finales del periodo cubierto por este horizonte energético Navarra 2020, o sea, está hablando de un horizonte más allá del 2020, y ya veremos si entonces se generan las condiciones. Estamos hablando de una planificación eléctrica que habla de 2015-2020, luego, si en este horizonte no cabe, ya veremos después del 2020, y cuadran los números encima. Veríamos entonces si es necesario o no. Por lo tanto, en estos momentos no haría falta en ninguno de los casos una infraestructura de estas características de alta potencia como la línea de 400.000 voltios. Respecto del apoyo al suministro de la zona Tierra Estella, que es la única justificación que hemos oído en público por parte del gobierno foral en los ayuntamientos afectados, nos encontramos con que el 7 de noviembre del 2005 el Gobierno de Navarra aprobó un proyecto sectorial de incidencia supramunicipal, los famosos PESIS, en el que hablaba escuetamente, muy claramente, sobre cuál era la solución al abastecimiento de Tierra Estella, según la alimentación de la subestación de Murieta y el tema del sequero y los arcos. Y dice, y tiene la documentación, abreviando mucho, esta actuación facilitará el desarrollo de estas zonas que cuentan con una población de 50.000 habitantes y de los nuevos polígonos industriales de los Arcos y Estella. Es decir, con una instalación de 66 kilovoltios, no de 400, de 22 kilómetros, diseñada para las necesidades de abastecimiento de Tierra Estella, el Gobierno de Navarra planteó que era suficiente no solo para la actual población, sino para la futura y los proyectos previsibles crecimientos económicos que se pudieran sustanciar en la zona. Pues como bien sabemos, y desgraciadamente por la crisis que creo que es harto conocida, pues no se han llevado a efecto en una buena parte, por no decir en su totalidad.
Respecto a esto, pues bueno, hay una serie de insuficiencias desde el punto de vista legal y técnico en el estudio de impacto ambiental respecto a la justificación. Se olvida cuando sigue hablando de incrementos de la demanda, sigue hablando de incrementos en la potencia instalada, cuando decía el descenso acumulado en los 2 últimos años del 5%, no se pueden justificar nuevas inversiones de ciclo combinados a corto y medio plazo, no solo a corto. El estudio no contempla los estudios concretos de qué necesidades viene a cubrir. Esto es grave, es decir, no nos dice para qué sirve, nos dice genéricamente. Es la filosofía del cuanto más mejor. Pero luego, cuando valora e intenta cuantificar cuáles son los impactos económicos directos sobre los pueblos que atraviesa, dicen que en cualquier caso será positivo, que no tiene ningún impacto. ¿Alguien se puede creer que a la altura de Gares, por ejemplo, donde atraviesa el Camino de Santiago, alguien le ponga en una línea que está planteado como zona verde encima y de desarrollo específico de ese tipo, se plantee que pase debajo de una infraestructura con 80 metros, 18 cables y 400.000 voltios por su cabeza, que eso no tiene ningún impacto sobre el turismo? Pues según este estudio de impacto ambiental no lo tiene. Esto es grave. Esto nos parece que es una falta de respeto a la inteligencia de los pueblos que atraviesa y una dejadez absoluta en las administraciones que deberían velar por mantener y defender los desarrollos de los pueblos a los que dice representar. No podría seguir, pero respecto de los temas específicos de la justificación de las instalaciones, pues nos encontramos que habla del mallado de la red de transporte. Vienen ahí la justificación que se hizo en su día. Vuelven con las centrales de ciclo combinado, Castejón, etcétera, etcétera, que ya hemos visto cómo están. El argumento de Tierra Estella habla de... Viene ahí una larga lista de proyectos que no se ha ejecutado ninguno y en estos momentos no están paralizados, sino prácticamente abandonados. Y también cita, como no, el circuito de los Arcos, en cuyo tema no voy a entrar porque me parece... Tampoco hemos venido aquí a ser especialmente desagradables con algunos temas, pero en teoría yo todavía recuerdo cómo se planteó que sin esta línea de alta tensión no se podía haber ejecutado el circuito de los Arcos. Esto se lo podéis recoger en prensa. Hay una larga hemeroteca respecto a las necesidades que desarrollaba. Nos podemos ir a los datos concretos de en qué ha acabado. Dicho esto, si se planteaba en un PESIS que prácticamente con eso era suficiente, y por el otro lado se plantea, y con el tema de Tierra Estella hay que dejarlo claro, la única justificación era el abastecimiento de 220 kilovoltios a partir de la subestación de Di Castillo. Pues en la nueva planificación eléctrica desaparece la subestación de Di Castillo, con lo cual, si alguno tiene alguna excusa para defender esta infraestructura respecto al suministro de cualquier zona de Navarra, obviamente sin una subestación es difícil. De 400.000 voltios es imposible que se utilice una subestación para bajarla por el recorrido que tiene, con lo cual en estos momentos no serviría en ninguno de los casos para el suministro de ninguna de las zonas que atraviesa. Lo que sí, a la hora de justificar, y esto es obligatorio y legalmente creemos que es absolutamente extemporáneo, la justificación de la necesidad de instalaciones se plantea mallado de red de transporte, como hemos visto, evacuación de régimen ordinario, hablamos del ciclo combinado, y de régimen especial, que en este caso era la eólica, y el apoyo a distribución, que sin subestación en Di Castillo antes de 2020, que desaparece de la nueva planificación eléctrica de 2015-2020, obviamente no se puede desarrollar. Pero había dos que no citaba, pero que han sido citados luego profusamente. Uno era la alimentación del tren de alta velocidad, tema en el que no vamos a entrar, pero que no aparece, y os rogaría que vieseis el cuadro, que no aparece en la planificación, pero este es lo que más grave, el que está al lado. Y veis que pone CINT, textual, conexión internacional. Esta plataforma lleva diciendo desde el día que se creó, cuando llegó por la puerta de atrás en agosto del 2011, que el único objetivo de esta infraestructura es exportar los excedentes de la megalómana actuación de las eléctricas a través de la nueva frontera por el Estado francés que se quiere plantear, los acuerdos que ha habido en la cumbre de París recientes y que han salido expresamente reflejados en todos los medios de comunicación, y por supuesto que hay una financiación europea ahora para la porosidad como resultado de la crisis con el gas a través de Ucrania y el problema con Rusia, porque de aquí viene. Y entonces hay pero claro, lo que no hay es una financiación para ninguna subestación en Di Castillo ni para nada que se parezca para la alimentación de Navarra. Y este es el objetivo, pero es que lo que es muy curioso es que en todo el proyecto de línea no aparece la conexión internacional, no aparece como objetivo, pero luego sí, luego nos encontramos con que la planificación eléctrica, y esto es lo más grave a nuestro entender de todo el desarrollo del proceso, y os lo voy a leer textualmente, viene planteado no solo
la creación de esta línea de 400.000 voltios? Viene la repotenciación de las dos actualmente existentes, Orcoyen y Chaso, que se plantean el proyecto que una, y el propio Gobierno de Navarra y sus informes técnicos de medio ambiente, la alegación, plantearon que los impactos eran acumulativos y que eran imposibles de soportar desde el punto de vista ambiental si no se desmantelaba alguna. Pues no, aquí directamente habla repotenciación de las actuales líneas de 220 kilovoltios para cubrir las necesidades previstas para Navarra y Guipúzcoa. Atención, es decir, para cubrir las necesidades actuales y las previstas en el futuro. Y la nueva línea Itxaso di Castillo, 400 kilovoltios para un escenario, y leo textualmente, de elevado programa exportador con Francia. Bien, después de casi 4 años hemos llegado a la conclusión que esta plataforma había llegado desde el inicio. Esta línea solo tiene un objetivo: el responder a los intereses de las eléctricas, que por cierto, Red Eléctrica, entre ellos, empresa privatizada, que nadie se lo olvide, sigue teniendo beneficios millonarios y es la empresa que más ha subido sus expectativas de cotización en bolsa en el último año, en el año anterior, desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores, lo podéis contrastar. Y nos encontramos con que si plantea sacrificar con unos impactos de este tipo a los pueblos que atraviesa para sanear las cuentas de resultados de las eléctricas. Y simplemente, y de esto podríamos, pero claro, esto no es para toda la vida, yo simplemente subrayar algunos de los impactos graves, es decir, a cuenta de esta justificación un tanto etérea y que ha ido variando con el tiempo, como veréis en la información que se os ha distribuido. Claro, cuando nos planteamos las afecciones que tiene la línea, y no solo desde el punto de vista ambiental, porque claro, estamos hablando de una superficie de cortes en la vegetación de una longitud de 20.800, o sea, de más de 20 kilómetros, de 21 kilómetros. Estamos hablando de que en el catálogo navarro de especies amenazadas se verían afectadas 35 especies y otras 47 de interés especial. Se afectaría a 5 hábitats prioritarios, en el caso de Navarra. Estrictamente, no estoy hablando del cacho de Guipúzcoa, que no llegaría ni a la quinta parte del recorrido, ¿no? La apertura de calles serían otros tantos kilómetros. Aquí se está hablando de una... Se está hablando de que, como claro, la zona que atraviesa sería imposible desde el punto de vista ambiental, que podría justificarse una actuación de ese tipo de tala masiva. Estamos hablando de Urbasa, del corredor entre Urbasa y Aralar, estamos hablando de zonas muy sensibles del paso de Osquia, estamos hablando de zonas muy especialmente, encima protegidas en la legislación foral. Muchas de ellas están hablando de que entonces hay que hacer, en vez de torretas de 40 metros, de 85 metros, porque así sobrevolamos la masa forestal. Pero luego lo que vamos a hacer con la masa forestal es hacer podas selectivas. Pero luego no vienen consideradas en el proyecto como es obligatorio. Es decir, si tengo que hacer podas selectivas, tendré que coger y tendré que presupuestar quién va a ir haciendo las talitas selectivas cada vez que lleguen a los cables y haya peligro incluso en los cables. Dicho esto, pero luego eso no aparece recogido en ningún programa. Es decir, la única forma de justificarlo es, si lo hacemos normalmente, esto es imposible que cuele desde el punto de vista ambiental. Es decir, nosotros nos hemos puesto un punto de partida y uno de llegada, y como no tenemos ningún pasillo que respete los componentes ambientales, pues bueno, nos inventamos esto. Pero luego, cuando habla del impacto paisajístico, resulta que da igual que tenga 40 que 85 metros. Cuando habla del impacto de la avifauna, y tenéis ahí un mapa sobre todo de los flujos migratorios entre las dos sierras, de Aralar con Urbasandía, de Aralar con Aizgorri, etcétera, etcétera, toda la zona que atraviesa la línea va en paralelo. Y resulta que no tiene impactos de ese tipo. Entonces, claro, cuando menos habría que plantearse seriamente cuáles son las disfunciones, no solo ambientales, sino económicas, que podría provocar. Siguiendo en esta línea, hablábamos de que tiene impacto sobre la Red Natura 2000, con lo cual se podrá sustanciar ante la Unión Europea en su momento, si alguien tiene medios, por supuesto. El incumplimiento de la Directiva de Hábitats expresamente cita que pasa por 7 kilómetros de Red Natura 2000, no sé para qué lo hemos declarado, otros 4 sobre hábitats prioritarios y 40 kilómetros sobre áreas de interés para la fauna. O sea que de 127 nos encontramos con que prácticamente la mitad van por espacios protegidos que han merecido protección, tanto por la legislación foral como en su caso europea a través de la Red Natura 2000. Avanzamos mucho. El tema sobre el impacto sobre la salud es público y notorio que
el estado de la ciencia, como se dice, no es pacífico. Hay quien plantea en estos momentos que las afecciones sobre la salud son prácticamente inexistentes, y hay otros estudios científicos, por lo menos tantos o como mínimo los mismos, que dicen exactamente todo lo contrario. En este sentido nos acogemos al principio de precaución de la Unión Europea, integrado en el ordenamiento interno del Reino de España, en el que dice que el principio de precaución plantea 1 metro por cada 1000 voltios. En este caso, delimitarías un pasillo a cada lado de la línea de 400 metros en cada uno de los casos. En el proyecto anterior, que era más posible, el que salía del mismo sitio, atravesaba a través de Di Castillo y toda la zona de Aguilar de Codés, en el que algunos de las personas que hoy estáis en esta comisión, recuerdo que acudisteis a una reunión en la alcaldía en su momento, Aguilar de Codés. Entonces se podía uno permitir el lujo de permitir esas distancias, y la propia Red Eléctrica de España hizo un estudio donde dice, no, el principio de precaución ahora se está planteando a 1000 metros, no a 500 que planteabas, y se hizo un pasillo de 1000 metros. En este caso, y voy a leer textualmente lo que plantea el propio estudio de impacto ambiental de la empresa. No tiene desperdicio. Se ha tratado de mantener la mayor distancia posible a las viviendas aisladas, 100 metros, y núcleos habitados, 500, aunque ha sido inviable. Y reconoce la inviabilidad de pasar una línea de alta tensión de este tipo sin separarse la distancia establecida en el principio de precaución de la Unión Europea, y no pasa nada. Y el mismo proyecto indica que hay 5 núcleos de población, para entendernos, 5 pueblos con entidad, porque si no se considera núcleo de población, a distancia inferior a 500 metros, y 4 viviendas aisladas a menos de 100, es decir, que les pasa directamente por encima. Incluso un camping que está en construcción, por cierto, un camping con contenidos ambientales, etcétera. Bueno, no les pase nada, pero es que la sorpresa es que cuando llegamos a los pueblos y vemos los mapas, consignamos el mapa oficial que hay de la comunidad foral, hacemos un cotejamiento, hay un estudio amplio, si a alguien le interesa se lo podemos enviar, y nos encontramos con que según los cálculos, utilizando la propia cartografía del Gobierno de Navarra, no son 5, sino son 16 los núcleos de población que se encuentran a menos de 500 metros. Y como me dice que estoy abreviando, voy a abreviar muchísimo. El tema de salud creo que es bastante claro. Hay informes municipales de aproximadamente, de los servicios técnicos de 9 ayuntamientos, un concejo, un consorcio turístico, etcétera, que hablan de que es absolutamente incompatible esta infraestructura con la ordenación del territorio y el planeamiento urbanístico que se había propuesto. Que estas instalaciones se está construyendo en instalaciones de un uso no autorizable. La afección al paisaje ya hemos hablado, no se han utilizado la propia metodología que existe en la legislación foral. Sobre la afección al sector primario, ahí tenéis el cuadro si queréis. El tema del turismo, todos los informes, os digo, de los propios organismos oficiales están hablando, sirva la metáfora, de una auténtica línea roja de disuadir a la gente de que llegue ahí. Se está cargando buena parte de todas las promesas que se habían hecho a esas zonas como desarrollo futuro. Y bueno, y por último, las propuestas para nuevos escenarios, es decir, el planteamiento es bastante claro. En su día se desechó el corredor que se planteaba por la llanada alavesa y la barranca sacana, leo textualmente, en base a criterios de densidad de población y afección sobre la red Natura 2000. Es decir, el corredor de menor impacto era el que iba por Tierra Estella y la montaña alavesa. Se desechó porque tenía mucho impacto. Ahora resulta que pasa por ahí y tiene menos impacto que el anterior. Es decir, cada uno va contradiciéndose con el anterior. En torno a eso, simplemente plantear que si vemos todo el mapa en estos momentos y hasta dónde vía, se habla de desmantelar la línea Orcoyen-Itxaso 2. En la nueva planificación eléctrica no solo no viene este desmantelamiento, sino que viene la repotenciación de las dos, y ya hemos visto para qué, con qué objetivos, y en torno a eso nos encontramos en una situación de absoluto delirio, que es reversible. Estamos hablando de la primera propuesta de ese borrador, en la que habla de repotenciar las dos actuales líneas, de hacer una línea nueva de 400.000 voltios para los escenarios de incremento exportador a Francia, textualmente, y luego la desaparición de la subestación de Di Castillo, por lo menos hasta el horizonte en el que llega el plan, que es 2015-2020. Ante esta situación,
Desde esta plataforma siempre planteamos que si había verdaderos problemas de suministro o en cualquier caso también de evacuación de potencia sobrante, con la repotenciación de algunas de las líneas existentes y demostrado técnicamente cuáles y con estudios cuáles eran esas necesidades, pues estaríamos abiertos a un planteamiento de este tipo. Obviamente, entre otras cosas, porque los pueblos que atraviesa, buena parte de ellos van en paralelos con una de las dos líneas, en concreto la línea Orcoño-Nichaso 2, de que la propia Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ya planteó que se hacían incompatibles ir en paralelo como ahora se plantean en esta planificación. Claro, en torno a estos datos y el debate que planteamos, lo triste es que ni siquiera se haya un debate de este tipo. Vemos que no hay una justificación ni una actuación que tiene estos impactos y lo que planteamos es la absoluta indefensión de los ayuntamientos y concejos afectados en el territorio foral de Navarra respecto de la actuación o de la opinión que se debe de dar, en concreto desde el Parlamento al que pedimos que tome medidas en el asunto, que tiene que dar respecto a la nueva planificación eléctrica, algo que corre absolutamente pues premura por esta voluntad de venir con cierta urgencia a comparecer a esta comisión, y creemos que es un debate que se merecen fundamentalmente no ya las personas afectadas, sino la representación local de todos menos uno los ayuntamientos afectados por este proyecto. Como habéis visto, son muchos y que creo que tienen argumentos suficientes como para que se les tenga en cuenta más de los que se les ha tenido hasta ahora. Gracias por oírme. Muy bien, muchas gracias por la información amplia, prolija y extensa, para que no haya ninguna duda de que este Parlamento por lo menos está dispuesto a escuchar, y supongo que además ahora cada uno de los portavoces a responder. El señor Rubio tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la explicación tan extensa que se nos ha transmitido. La verdad es que, bueno, pues que teníamos conocimiento de la problemática que estaba surgiendo en torno a toda la planificación energética. Habíamos traído alguna propuesta en este sentido, pero recogemos el guante que se nos lanza desde la plataforma y desde luego vamos a, de alguna manera, si el debate se abre hoy aquí en el Parlamento, a seguir debatiendo y a seguir escuchando todas cuantas opiniones sean necesarias escuchar, y nuestro grupo va a seguir trayendo iniciativas con la rapidez que hace falta, pero sí que podemos decir que en breve vamos a presentar una moción en este sentido, en el sentido de lo que se nos está solicitando por parte de todas estas entidades locales y por parte de la plataforma. Bueno, pues esto comenzó, ya se ha apuntado algo, todo el modelo y la planificación energética comienza allá en los 80 con las privatizaciones, bueno, de los grandes partidos que entendían que las necesidades básicas de la ciudadanía, en este caso la energía, pueden ser entendidas como un negocio. ¿Y cómo ha acabado? Pues ha acabado en barra libre para las grandes empresas. De hecho, bueno, pues está claro, ya se nos ha dicho por parte del portavoz, pero es que ayer o antes de ayer veíamos al señor Rajoy conectando una línea, creo que en Cataluña, y decía, bueno, pues que de eso se trataba, de hacer una gran red, una especie de vena del capitalismo para vender electricidad. Nuestro grupo esta mañana se ha puesto en contacto con alcaldes del Pirineo que cada vez que hay una tormenta se quedan sin electricidad. A eso obedece esta política, y no podemos olvidar lo uno, no podemos separar lo uno de lo otro. Aquí hay gente, hay partidos que han entendido que se puede, que el mercado también tiene que entrar en las necesidades básicas de la ciudadanía. Evidentemente todo esto está bien engrasado por las puertas giratorias, que es lo que realmente se encuentra detrás de estas políticas depredadoras. No voy a entrar a hablar del impacto social, el impacto medioambiental, creo que está bastante claro, pero sí que quisiera hacer hincapié en un dato que se nos ha puesto sobre la mesa, porque era, cada vez que desde Bildu o desde EH Bildu, los grupos que formamos EH Bildu, habíamos traído este tema,
se nos decía la necesidad, se decía además, bueno, pues bien argumentada por parte de alcaldes de Lizarraldea, de la necesidad de la subestación de Di Castillo, y nos sorprende lo que se nos ha dicho aquí, con lo cual entendemos que aquellos alcaldes que defendían este proyecto, el anterior, porque existía esa necesidad o porque existía la posibilidad o esa subestación, entendemos que habrán cambiado de opinión. ¿O era simplemente una argucia para bueno, defender otros intereses que nada tienen que ver con el desarrollo local de sus valles o de sus pueblos? Saben que tienen nuestro total apoyo, todos los cargos electos, todas las entidades locales que se han manifestado en ese sentido cuentan con nuestro apoyo. Nos parece grave algunas cosas que se ha dicho sobre, bueno, pues 2 años sin reunirse con los ayuntamientos por parte del Gobierno de Navarra. Sabemos, se ha hablado de la figura del PSI, sabemos cómo se está empleando esa figura por parte del Gobierno de Navarra, y desde luego nuestro grupo va a hacer todo lo posible porque ese modelo depredador, ese modelo que todo lo justifica en aras al mercado y a los intereses de unos pocos, no se implante en Navarra. Muchas gracias por las explicaciones que nos han dado y seguiremos en contacto. Bien, señor Jiménez de Aralar, tiene la palabra. Bai, arratsaldeon eta eskerrik asko informazioagatik. Gracias por la información. Hacer referencia a un par de afirmaciones con las cuales compartimos totalmente. Primero, que hay que dejar claro que el proyecto este, desde su origen, aquel proyecto que iba por el norte de Tierra Estella, directo a Vitoria, y este otro, tiene su única justificación en la evacuación. Esa evacuación, una línea de 400 no permite otra cosa. Es como si los de Puello o Astrain quisiesen que el tren de alta velocidad parase en Astrain o en Puello. Todos sabemos que el tren de alta velocidad no puede, por su propia definición, características y eso, no puede parar ni en Puello ni en Astrain. Pues esto es igual, es decir, no se nos puede decir que una línea de 400 iba a ir bajando cables por todos los pueblos donde pasa para dar el suministro allí donde no hay. Eso creo que tenemos la obligación de ser lo suficientemente serios para saber que eso es así, porque si no, pues bien andamos, ¿no? Por lo tanto, una línea de estas dimensiones, que no es lo máximo, pero es lo máximo que habitualmente se llega a poner, solo es para transportar. Y en este caso siempre se ha reconocido para evacuar, y así nos reconoció Red Eléctrica Española cuando fuimos a Madrid y nos dijo que necesitaban, que había un problema de evacuación y que el objetivo era garantizar la evacuación presente y la que pudiese venir a futuro. Claro, el problema aquí, entramos en el segundo concepto que también es muy importante reflejar, que es: realmente, incluso en el diseño originario de este proyecto, en otros tiempos, en otra realidad, en otra burbuja, ¿se justifica hoy? Es decir, tenemos que seguir dando por buena una necesidad diseñada en una realidad totalmente diferente, donde, por ejemplo, claro que había vocación de montar 4 térmicas en Castejón, que a todo el mundo le parecía una verdadera aberración 4 térmicas en 1 kilómetro. No existe en otro sitio en toda Europa, ni yo creo en el planeta, donde haya 4 térmicas en 1 kilómetro. Pero es que la cuarta voluntariamente se renuncia a ella, pero es que las otras están prácticamente paradas porque no pueden vender lo que producirían. Y además, la gran alternativa de la energía renovable, que apostamos y creemos todos y todas en la energía renovable, está como está. En medida que ha perdido las subvenciones públicas, pues incluso el redimensionamiento de todos los parques eólicos está en entredicho, o cuando menos paralizado. Eso junto con la caída de consumo evidente que está habiendo. Por lo tanto, esa realidad que es la de hoy sigue valiendo para un proyecto diseñado en otro momento. Eso es un tema que obligatoriamente tiene que estar encima de la mesa a la hora de plantearse la conveniencia de continuar o no con este proyecto. La afección en Navarra es evidente. Antes iba a Guipúzcoa, a Gasteiz, a Vitoria, pillaba algo más de Álava, ahora va a Guipúzcoa, pero yo he contado las torretas y de las van, creo que son, tengo aquí
No, tengo aquí contadas y van 219 en Navarra y 28 en Guipúzcoa. Sin contar la parte de red que ya está hecha, que es la de Castejón-Tafalla, que ya está construida y funcionando. Que eso ya se ha hecho. Es decir, es imposible hacer un diseño de Navarra donde haya más kilómetros de longitud que el que se ha diseñado aquí. Porque, siendo claro que el tema de Tierra Estella, que tiene necesidad de suministro y que tiene problemas de potenciación de energía para desarrollarse, pero siendo evidente que esto no iba a ser la forma de llevarle, primero porque con 66 es más que suficiente para cualquier zona de Navarra. Lo que no sé es el diseño, una vez está en Tafalla, ¿por qué va a Tierra Estella para volver a Pamplona? ¿Qué sentido tiene? Si no era que esté allí porque había unos proyectos de nuevos parques eólicos en algunas zonas de Tierra Estella, que ya veremos si llegan a hacerse. Pero, ¿qué sentido tiene que de Tafalla vaya hasta mitad de Tierra Estella para volver luego a Pamplona? Mirar el plano no tiene mucha lógica. Parecería lógico que de Tafalla, una vez de Tafalla, si hubiese que hacerla, iría directa a Pamplona, aprovechando, por ejemplo, ¿por qué no se aprovechan los corredores ya existentes? Por ejemplo, las autovías. Otro elemento, este debate lo hemos tenido parcialmente en este Parlamento en relación a la comarca de Pamplona. Y nosotros siempre hemos dicho, hoy día en espacios como la comarca de Pamplona es inadmisible ninguna infraestructura aérea que no esté soterrada. Que no esté soterrada. Y fuimos a ver el soterramiento de una línea de 400 en el aeropuerto de Barajas. Y fuimos con Red Eléctrica Española y nos metimos en el sótano. Que es muy caro. Claro que es muy caro, pero es que estamos hablando de hoy a los próximos 50 años o 100 años. Y es inadmisible que se puedan hacer todavía al aire infraestructuras de este tipo. Por lo tanto, el debate cuando ha venido aquí parcialmente de la comarca pamplonana, nos hemos dicho, si hubiese que hacer eso porque se justificase, la de Astrain, Orcoyen, obligatoriamente se tendría que soterrar. Y luego otro debate que tuvimos también, no porque nosotros creamos que hoy se justifica, sino porque tenemos la obligación también de, en esa hipótesis, ver qué es lo menos dañino. Decíamos con Red Eléctrica Española. Red Eléctrica Española se comprometía a mantener el corredor de Sacana, desmantelando la de 220, sustituyéndola por la de 400 y además negociando con cada uno de los ayuntamientos el trazado más adecuado, incluso para mejorar las condiciones actuales. Eso no lo ha dicho, y no solamente a mí, estábamos allí, eso no lo han dicho los representantes de Red Eléctrica Española, que en el caso de que hubiese que hacerlo, sustituirían la de 220, aprovecharían el mismo corredor y negociarían un distanciamiento de los núcleos urbanos con los ayuntamientos afectados. Sin embargo, la evidencia es que nada de eso se está respetando. Entonces hay desde un cuestionamiento de si hoy se podría llegar a justificar, desde luego no el suministro, no voy a sacar yo otra vez el tema de los valles pirenaicos, que evidentemente tienen que funcionar con generadores en el siglo XXI. Tierra Estella también tiene necesidad de energía, pero esta no es la solución, esto no es para eso. Por lo tanto, si desde luego, desde nuestro punto de vista, no se justifica hoy día mantener este proyecto y hacer esta afección atravesando Navarra de punta a punta para las funciones que ha de cubrir. Y segundo, en esa hipótesis que desde luego nosotros no creemos que tendría que dar, es que no se respeta absolutamente nada, ni lo que Red Eléctrica, cuando hemos estado reunidos con ellos, decía que iba a respetar y se había comprometido por lo menos con los grupos de este Parlamento. No se justifica ir a Tierra Estella para volver a Pamplona, no se justificaría nunca no soterrar toda la comarca de Pamplona, y desde luego había un compromiso de mantener, de aprovechar el corredor de Sacana, desmontando la de 220 y aprovechando el mismo corredor para los 400. Y eso en esto hoy día no se está cumpliendo, por lo tanto hay una denuncia clara, primero una oposición por injustificación del proyecto, pero luego en cualquier caso en la obligación de, si se empeñasen en llevarlo adelante, de hacerlo con las máximas garantías. Señor Gómez. Señora Mezqueta, creo que me toca a mí. Perdón. Nada, no pasa nada. O sea,
Sí, arratsaldeon guztiei, buenas tardes a todos y a todas. Seré muy breve porque básicamente le comparto todas las palabras que ya se han dicho anteriormente, ¿no? A mí sí que me gustaría también destacar varios aspectos, ¿no? Uno que yo creo que es fundamental, y es que cuando existe una oposición social, municipal, política tan importante, una infraestructura de este tipo, lo mínimo que se tiene que hacer es dialogar con esas instituciones públicas, dialogar con esas personas que están impulsando un movimiento, preocupadas lógicamente pues por todo lo que se han dicho, ¿no? Por todas las afecciones posibles que va a tener una infraestructura de este tipo. Y lo que no se puede hacer es pues hacerse oídos sordos y entender pues la democracia como una cuestión absolutamente limitada, estrecha, que se vota cada 4 años y Santas Pascuas, y olvidarse continuamente de los ciudadanos y desde luego de las instituciones por un mínimo respeto democrático, ¿no? Y la verdad es que la denuncia que se hace a este respecto pues clama al cielo, porque luego se podrá debatir todo lo que se quiera de cuestiones técnicas, de si hace falta más o menos, de qué medidas se pueden adoptar para mejorar, que tenga menos impacto en caso de que se tenga que hacer, etcétera, etcétera. Pero como mínimo es dialogar, establecer contacto con las instituciones locales y con los ciudadanos y ciudadanas que están organizándose para mostrar su rechazo y su protesta, y intentar explicar las cosas, intentar justificar las cosas, e intentar llegar a acuerdos si es que es posible, ¿no? Otro de los elementos que desde luego a mí me parece fundamental es lo que ya se ha dicho, ¿no? Es decir, ¿qué previsiones reales se tiene a nivel de Navarra para los próximos años? ¿Se tiene alguna idea? Porque es que yo lo que creo es que ni siquiera se tiene una idea. Porque claro, probablemente había unas expectativas de desarrollo de todo tipo de infraestructuras, especialmente en todo lo que tiene que ver con las renovables, y eso pues ha quedado cuando menos tocado de ala, salvo que haya un cambio de gobierno también a nivel del Estado y pues se eliminen todas las restricciones y recortes que ha habido a las energías renovables en estos años, ¿no? Pero desde luego esa es una cuestión fundamental. Saber qué previsiones hay, tanto a nivel de España como a nivel de Navarra, para los próximos años, y en función de eso realmente actuar en consecuencia. Otro de los elementos fundamentales ha de ser siempre y lógicamente buscar la solución técnica con el mínimo impacto social, ecológico, turístico y de todo tipo que se está planteando, ¿no? Por tanto, nosotros lo que hoy exigimos es nuevamente que el Gobierno de Navarra tome cartas en el asunto, que se reúna con los alcaldes, con las alcaldesas, con los miembros de los colectivos ciudadanos que están mostrando su preocupación sobre este asunto, y que se intente primero explicar, intentar realmente conocer la verdad y todas las intenciones que existen al respecto, y desde luego procurar llevar una posición lo más común, lo más de fuerza ante la administración estatal, de cara pues a efectivamente poder negociar, poder presionar, poder hacer lo que esté en nuestra mano para que desde luego lo que se haga sea al menos lo menos malo para todos, y que se haga con el mayor acuerdo posible. Pero la sensación que se da es pues que se ignora estas miles de personas, cientos y decenas de representantes políticos que están diciendo que así no, y parece que eso no lo queremos escuchar. Por tanto, nuestro compromiso también de seguir exigiendo tanto a las instituciones del Gobierno de Navarra como del Estado para que se atiendan estas reivindicaciones, para que se escuchen estas reivindicaciones, y que entre todos pues se pueda buscar una solución lo más satisfactoria para todo el mundo. Es que ricasco. Muchas gracias, señor León. Señor Gómez, UPN tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Agradecer las explicaciones que nos han dado y decir que por parte del Gobierno se considera necesaria esta línea para evacuación y suministro. Y también digo que si
esa subestación que ustedes dicen que no se va a construir, no se construyese, o se dice que no se va a construir, pues el Gobierno de Navarra se opondría a esta línea, porque es prioritario. Es prioritario el que exista esa subestación, porque sigue, a pesar de lo que usted diga con toda su vehemencia de que está cubierta de necesidades, yo le puedo decir que no. Usted ha dicho aquí muchas cosas, yo creo que gratuitamente, no voy a entrar porque además no tengo derecho a réplica, además es un tema que conozco, creo que bastante mejor que usted, con ese circuito de los Arcos, del cual soy alcalde. No voy a entrar en polémica, pero usted no ha dicho, y si no, demuestre usted lo que ha dicho, es decir, el circuito de los Arcos, por el tema de suministro eléctrico, no estaba en que se puede construir, y usted no lo puede decir porque jamás se ha dicho eso. De hecho, no ha habido nunca, a pesar de si usted entra en la página del polígono industrial de los Arcos a comprar una parcela, lea usted lo que le pone allí. Lea usted lo que pone y entonces me diga usted si está resuelto. No solo eso, y creo que desconoce que poblaciones como San Adrián o Lerín, San Adrián, un lugar bastante industrializado, tiene muchos problemas de suministro eléctrico. Pero bueno, yo creo que no merece la pena entrar en ese tipo de discusiones. Como le he dicho, evidentemente y con menos vehemencia que usted, pues bueno, el Gobierno de Navarra cree que esta línea de 400 es necesaria, pero para evacuar y para suministro. Pero le diría más. Usted ha dicho en Aguilar de Codés, yo estaba allí, y usted dijo que se había elegido el corredor con mayor impacto que se podía elegir. Hoy ha dicho, es decir, que usted dijo que se había elegido el corredor que más impacto, es decir, que en aquel momento usted estaba defendiendo el que esta línea no se hiciese y que fuese por allá. Es así de claro, que es que he estado en varias reuniones en las que usted ha intervenido y simplemente me da igual si mañana se elige otro lugar, también existirá ese impacto. Hombre, yo espero que si se hace sea con todas las medidas necesarias para que ese impacto, evidentemente, que siempre existe, es inevitable, lo mismo que cuando se hace una autovía o cualquier obra de estas dimensiones, pues tiene un impacto y nadie lo va a negar, y menos esta persona y este partido. Hombre, dice que va a hipotecar todo el futuro de las poblaciones por donde transcurre. Hombre, yo espero que las poblaciones por donde transcurre Castejón, Ugarte de Reta, no hayamos hipotecado el futuro de ninguna de las poblaciones. Yo por lo menos no he oído a ningún alcalde que esta línea, que ya está en funcionamiento desde hace varios años, pues les haya hipotecado su futuro. Espero que no, o yo desde luego no tengo conocimiento, no sé si ustedes, sus señorías, tienen algún conocimiento de este tipo. Y poco más que decir tengo, no quiero entrar en temas de lo que he oído por parte de mis compañeros de esta comisión, pero considero que si, y repito, que si esta línea se hace será porque en Navarra, en Tierra Estella, se pondrá una subestación para suministro y evitar problemas actuales y futuros de suministro en la zona. Gracias. Muchas gracias, señor Gómez. Señora Sporring, Partido Socialista, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos, señorías, y bienvenidos al señor Azparren, al señor Hermoso y a la señora Hermoso y al señor Frías. Darle las gracias por la información que nos han facilitado y, bueno, yo desde luego lo que tengo que decir que probablemente nuestro proyecto de desarrollo quizás sea diferente al suyo, al que han planteado aquí, pero yo en primer lugar lo que le quiero decir es que nosotros apoyamos también las energías renovables como las que más, y estamos en contra de Garoña, que aunque no viene a cuento, pero también se lo quiero decir. Y bueno, y decir que a mí me cuesta creer que el Ministerio de Industria y Energía, cuando hace este proyecto de esta planificación tan importante, que es gratuitamente en el sentido de que no hace falta, que sin más por una venta de energía sobrante. Yo me cuesta creer. Yo lo que sí quiero manifestar es que siempre, yo llevo escuchando durante muchos años las dificultades que tiene Tierra Estella en las cuestiones de
de suministro de energía eléctrica, y cuando estuvimos en aquella visita con el señor Jiménez, pues también quiero recordar que nos decían de la precariedad de las líneas que existía en este momento en Navarra y que tenían necesidad de poner unas instalaciones mucho mejores, y sobre todo porque este mallado permite que si hubiera un fallo a otros niveles, pues teniendo una buena línea alternativa pudieran trasladar la energía eléctrica por otras vías, con lo cual yo no tengo conocimientos suficientes para decir si esta es lo que tienen que hacer o no, porque yo creo que tienen que ser unos conocimientos técnicos muy superiores para pronunciarse tan alegremente en estas cuestiones. Pero yo confío en que las cosas no se hacen porque sí, yo confío en que se hacen por donde menos daño causan a la ciudadanía. Y luego yo desde luego no pienso que esto sí que puede condicionar el futuro de la región, como usted muy bien ha dicho, pero yo creo que a mejor, no a peor, sino a mejor. El principal problema que tenemos hoy en día es el desempleo. Si no ponemos los medios para que las empresas puedan instalarse con una suficiente potencia de energía eléctrica, estas tierras están condenadas al fracaso. Y todos queremos tener un buen bienestar, no solamente en nuestro ámbito, sino también en el desarrollo económico. Si no hay desarrollo económico, al final no se podrá tener trabajo, no se podrá tener empleo, y nuestro bienestar va a ir a mucho peor. En eso estoy convencida de que eso va a ser así. Desde luego no estoy de acuerdo que el Gobierno de Navarra no se reúna con la zona, no aporte la información suficiente, porque yo creo que solamente tener la información suficiente es lo que puede dar tranquilidad y tener conocimiento de cómo son las cosas. Desde luego tampoco estoy de acuerdo en que no hayan respondido, por supuesto, a las alegaciones presentadas. Y yo también quiero decir aquí, porque se ha nombrado, que estoy en contra de las puertas giratorias. Lo he manifestado internamente en mi partido y desde luego lo manifiesto públicamente donde sea necesario, porque yo creo que es algo que no beneficia absolutamente a nadie, pero no creo que esa cuestión sea la causa de que hayan puesto esta línea en Navarra. Creo en el progreso, en el desarrollo, en la actividad económica, pero desde luego queremos que se haga bien, cumpliendo la legalidad vigente y desde luego con todas las medidas medioambientales para que esta situación sea lo mejor que sea posible para todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sporrin. Señor Villanueva, Partido Popular, tiene la palabra. Gracias, presidente. Simplemente para agradecer la información recibida y decir que se tendrá en cuenta para futuros debates parlamentarios. Pues muchas gracias. Tienen ustedes ahora la oportunidad de debatir, aclarar, y lo que sí les voy a rogar, a la vista de cómo ha ido el debate, pues que no sea, en fin, que nos pongamos, no sé si 5 o 10 minutos de tiempo suficiente, ¿verdad? Pues muchas gracias. Bueno, creo que antes de que no quede nadie, pues vamos a ser breves, ¿verdad? Esta cosa de la premura de algunos y los 2 años esperando de otros. Primero, por orden me parece igual adecuado. La primera intervención, yo intento apuntar aquí, disculpar mi desconocimiento de los grupos, entonces creo, por eso he pedido que se nombrasen, creo que lo diré bien y si no me corregís. La primera intervención de Bildu, básicamente, bueno, nosotros lo que pedíamos no era una opción, nosotros lo que pedíamos es que se hiciese un debate y que en la medida de lo posible el Parlamento de Navarra hiciese llegar al Gobierno del Reino de España cuál es la postura mayoritaria, más que nada porque se nos excluye de siquiera de la participación como entidades locales, que esto cuando menos tiene su cosa. Y recordarles una simple cosa, cuando hablaba de los alcaldes de Zerraldea y sus necesidades, yo me permito recordar que los ayuntamientos que forman parte de esta plataforma, y faltan 3 que se han sumado posteriormente, incluido el del PSN, por cierto, me permito recordarle, por si no tenía conocimientos, que se sumó el último, pues aparte de Tafalla, que creo que tiene una alcaldesa de UPN, y con todos los concejales, por cierto, se sumaron a la misma, pues Telarinaga, La Rañaga, Mallero, Anciana, Yegui, Ayo, Arellano, Metauten, Cirauqui, Morente, Munier y Castillo, no voy a seguir. Creo que tienen bastante claro cuál es el objetivo y precisamente, como después, y así sigo, el portavoz de Aralar, en este caso, pues que ha hecho el hincapié en lo mismo, creo que los alcaldes de Estella, en este caso, de las zonas que atraviesa, tienen bastante claro que obviamente no es para el abastecimiento o el suministro, se dice aquí, de esas zonas lo que se plantea, porque me ha encantado el ejemplo. Nos poníamos es como si uno alquila un camión de 12 ejes y 20 ruedas, yo no tengo ni carnet de conducir, no sé cómo va eso, pero para sacar un jamón que hace al año de su cerdo de casa, pues parece que esto sería un poco similar, ¿no? Es difícil que
que un avión aterrice en una carretera comarcal y viceversa, lo cual nos ha encantado la comparación y se agradece. De todas formas, a la intervención de Esquerra, que ya veo que se ha ido, hay una pregunta que es la que nos hemos hecho siempre: las previsiones reales en Navarra y dónde están cuantificadas, porque claro, no lo voy a leer por la brevedad que se nos pide, y es que en el 2008 el Gobierno de Navarra planteó que con la repotenciación, en el 2008, en las expectativas de mayor crecimiento sobre la que se le hace la planificación eléctrica a nivel estatal, en el 2008 plantea que con la repotenciación de Orcoyen y Chaso 2, solo con una de ellas sería suficiente para el abastecimiento, y plantea que como el impacto ambiental del anterior es tan grande, se podía plantear la repotenciación de esa línea, y como aquí se ha recordado, hablar con línea eléctrica, etcétera, y llegar a un acuerdo con, creo que ninguno de los ayuntamientos que en esta plataforma se representan se opondría por lo menos a estudiar una alternativa de ese tipo, y en cualquier caso porque tenga que ver con el suministro, incluso con la evacuación de la energía que se pueda producir, en su caso, no por las megalomanías en Castejón, del territorio fuera de Navarra, pero no en ningún caso para alimentar las cuentas de resultados de la exportación de un eje. Es que parece que alguien no se ha leído el proyecto después de tantos años, porque claro, digo no se ha leído el proyecto, porque claro, ni las propias indicaciones que ha hecho el gobierno foral de Navarra en este caso, y que ahora de repente ha cambiado en los últimos tiempos. Y digo esto porque, claro, cuando ante una no aceptación social del proyecto, ninguno de esos términos, pues lo que queda es la vía de la imposición, no del razonamiento. Y en este caso respondo a varias cosas que se han planteado aquí. Primera, se ha afirmado que el que está hablando, que en su día obviamente no le queda más remedio, tuvo que hacer de asesor de la anterior plataforma, que iba por otro recorrido. El planteamiento que se hace es, si alguien tiene un poco del procedimiento que se establece en las evaluaciones de impacto ambiental, es que es obligatorio que haya más de un trazado, que tiene que haber alternativas de trazado obligatoriamente. Algunas se hacen imposibles, como en este caso, porque era absolutamente descabellado plantear que alguien, básicamente esta línea tenía dos sitios para pasar, o por la Sacano Seguir, Basaburúa, Leiza, Tolosaldea. Aquel era tal espanto que era obvio que por allí no iba a pasar. Todos éramos conscientes de que era obligatorio hacer dos trazados. Y la afirmación con que el trazado de mayor impacto que se podía elegir era el que pasaba por Aguilar de Codés, se refería a que entonces había 4 alternativas del trazado del anterior proyecto, el que unía con la subestación de Arzubiaga en la entrada de Vitoria-Gasteiz, y de los 4 de ellos se eligió el que tenía más impacto a nuestro juicio por un sencillo motivo, porque atravesaba una garganta de un río harto conocido que es Treviño, como todo el mundo es conocido, un enclave de Burgos en la provincia de Álava, y por lo tanto la Diputación de Burgos no alegó ningún caso. Y esa fue la afirmación, y en ese contexto, porque una verdad dicha media se convierte en la mayor de las mentiras, de la afirmación que de las alternativas de trazado que se plantean en este recorrido, esta es la que tiene más impacto. Y lo bueno que tiene la hemeroteca es que ahí figuran. Eso para empezar. Segundo, respecto a los arcos que no se ha dicho, expresamente estoy hablando del estudio de impacto ambiental. Y el estudio de impacto ambiental, el argumento que plantea Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima Redesa, respecto a la necesidad de energía de Terrastella, cita textualmente: suministro del circuito de Navarra en los arcos. Eso lo cita expresamente, y aquí se acaba de decir que nadie ha dicho que era necesario para el circuito de los arcos. No, eso es lo que ha dicho Red Eléctrica de España cuando plantea el proyecto y cuando plantea el estudio de impacto ambiental. ¿Qué era para ello? Parece que no tanto. Y vamos a seguir en esos términos ya que ahora mismo. Esto de se hará con todas las garantías, etcétera, y que en cualquier caso no se ha hipotecado el futuro, claro, pero es que lo bueno que tienen estas cosas es que no lo decimos expresamente desde esta plataforma. Es que en la alegación que presenta, me vais a perdonar, pero lo voy a encontrar porque es bastante más interesante. Afección al turismo. Informes técnicos desarrollados por el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y el Consorcio Turístico de Tierra Estella. Textualmente: el impacto será acumulativo, indirecto, irreversible e irrecuperable, pudiéndose clasificar el impacto final como severo crítico. Informe emitido por el Consorcio Turístico de Tierra Estella.
no por esta plataforma ni el que está hablando que usted intenta descalificar, no, por el informe Tierra Estella. Observamos una incompatibilidad con el trazado de la línea 400 kilovoltios de Castillo y Chaso por condenar al área implicada a no poder participar de una estrategia de desarrollo común para todo el territorio. Las limitaciones que esta línea supone en la valorización del patrimonio natural y cultural del área comprendida hacen totalmente inviable su desarrollo y diversificación económica basada en dicho patrimonio, además de marginarla en una estrategia global de desarrollo territorial planificada y desarrollada por los instrumentos de ordenación del territorio. Acabo. El patrimonio natural y cultural, los recursos agroalimentarios, todo lo expuesto anteriormente son los pilares que sustentan el desarrollo turístico de Tierra Estella. El sustento de infraestructuras turísticas susceptibles de creación y mantenimiento de empleos en nuestro territorio se ven amenazados con el trazado planteado en esta línea de alta tensión. Esto es el informe. Bien. Y acabo. Respecto a la necesidad de la energía respecto a la creación de puestos de trabajo, a mí me parecen bien, me parece correcto. Estas afirmaciones ad tempore eternum están bien. Nosotros lo que pasa es que cada vez cuando venimos aquí, ¿no?, y ves dos líneas de 220 kilovoltios de alta tensión recorriéndola en cada lado, con servidumbres para el crecimiento de las zonas, y ves la mayor tasa de desempleo que se ha generado en los últimos años de todo el territorio allí, parece que no tiene mucho que ver el que le atraviesen dos líneas de alta tensión y de gran intensidad por medio del territorio respecto a las posibilidades de desarrollo económico de la zona. Y a los datos me remito. Y creemos que la incompatibilidad igual se ha dado al contrario, por electrocución de las posibilidades de futuro desarrollo, no todo lo contrario. Un segundo, no, para acabar ya. No voy a entrar en datos que Alberto los tiene muy claros y los ha expuesto. Sin más, yo quería acabar un poco para decir, bueno, que aquí estamos un poco en lo que el fondo es un poco el concepto de la democracia. O se atiende la voluntad de los 220 ayuntamientos y concejos, es decir, se atiende el interés colectivo, o si no se atienden otros tipos de intereses que son intereses de empresas privadas. Ahí está aquí la cuestión, el fondo de lo que es la democracia. Muchas gracias. Muy bien, señores, pues damos por terminada la sesión de trabajo, se levanta la sesión.